el fondo de la vida y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las distracciones, las novelas y el amor. Una hermosa frase de Miguel de Unamuno para comenzar este nuevo capítulo de conferencias semanales con el tema El poder del aburrimiento, el arte de no hacer nada y hacerlo todo. Entonces vamos a explicar cómo es esto de hacerlo todo a través del aburrimiento. El arte de saber aburrirse, un libro muy bueno escrito por Sandi Mann, que nos dice por qué niños y adultos necesitamos más aburrimiento en nuestras vidas. Dentro de este libro, que es maravilloso, hay una frase que me gustó mucho. El aburrimiento puede ser una fuerza poderosa, motivadora, que infunde creatividad, pensamiento y reflexión inteligente. Claro que en esta sociedad, y también a lo largo de la historia, pero en estos momentos que vivimos con muchísimo énfasis, hablamos de combatir el aburrimiento. Las 10 reglas para que tu hijo no se aburra, los 5 consejos para no aburrirnos, un montón de cosas, porque no permitimos un tiempo de desconexión de nuestro cerebro. Siempre tiene que estar haciendo algo, no se puede aburrir. En el siglo IV después de Cristo, los monjes que iban al desierto veían justamente el aburrimiento como un pecado porque les impedía concentrarse en Dios. Y así a lo largo de la historia con muy mala prensa, inclusive desde la etimología, que viene del latín abhorrere, que significa aborrecimiento. Y implica en sus sinónimos tedio, hastío, cansancio, fatiga, obviamente aborrecimiento, aburrición, disgusto o fastidio. Algo de verdad tiene esta afirmación. ¿Por qué tiene algo de verdad? Porque cuando nosotros nos aburrimos, es decir, estamos mirando, nos sentamos en el living de casa, no hay nada que hacer, y en ese segundo empezamos a sentirnos que algo tenemos que hacer. ¿Por qué vamos a estar sin hacer nada? Entonces vamos a los celulares, encendemos el televisor o las pantallas. Tenemos que estar siempre en movimiento. No sea cosa que el reposo, visto como un pecado, nos devore. Por supuesto que lo opuesto al aburrimiento es entretenimiento y diversión, que es lo que en esta época exige la cultura. Vamos a divertirnos, no podemos estar tristes, no permitimos que la gente haga los duelos correspondientes, tenemos que estar siempre divirtiéndonos en ese movimiento, ¿verdad? Al que vamos así en el camino de nuestra vida, sin pensar, sin reflexionar demasiado. Fíjense lo que decía Blaise Pascal, porque el aburrimiento ya se conocía desde el comienzo de la humanidad. Lo único que nos consuela de nuestras miserias es la diversión, que no obstante es la mayor de nuestras miserias. Por eso preferimos el dolor al aburrimiento. Se hizo un estudio muy importante, publicado en la revista Science, en donde se reunieron personas entre los 18, ambos sexos, entre los 18 y los 77 años. Cada uno de ellos se los hizo ingresar en un cuarto, solos, por 15 a 20 minutos. No podían hacer nada, tenían que estar en silencio. Lo único que tenían era un botón frente a ellos, que a su vez estaba conectado a través de un terminal con el tobillo. Ese botón, si lo oprimían, producía una descarga eléctrica mínima. El 60% de las personas que hicieron ese estudio prefirieron apretar el botón y descargarse electricidad antes que estar aburrido. ¿Por qué? Porque estar aburrido, que significa estar en silencio, estar en reposo, nos pone en contacto con un manantial interno muy importante que olvidamos en nuestra cultura, que es nuestro propio ser.
Aburrirse implica reflexionar, implica montarse a un sueño que dejamos olvidado en la infancia, o un sueño que tenemos ahora, y entonces ensoñamos, ese ensoñamiento diurno que es tan importante, y vamos a ver por qué. Este filósofo muy joven, Jorge Freire, escribe un libro que fue el 11º Premio Málaga de Ensayo, que se llama Agitación, sobre el mal de la impaciencia, que es lo que nos asalta en esta cultura. Y él nos dice en este libro maravilloso que el hombre de hoy es el homo agitatus, el hombre agitado, el hombre que vive en movimiento constante, el que no quiere pensar, el que no quiere estar triste. Y nos dice, divertirse es el mandato inapelable de nuestro tiempo. ¿Para qué? Para olvidarnos quizá de las cosas importantes como la propia persona, el propio ser. Y nos dice, la sociedad ha adaptado las hechuras de un carnaval perpetuo. Claro, porque antes existía el aburrimiento, pero ahora, digamos, se lo prohíbe de una manera compulsiva dentro de la sociedad. Y entonces tenemos que vivir un carnaval constante. Desde la psicología, ¿qué es el aburrimiento? Y la Asociación Americana de Psicólogos nos dice que es una emoción que surge ante la falta de estímulos presentes en el entorno. Vale decir, cuando yo no tengo más nada que hacer, terminé el día, ¿cómo es posible? No puedo parar, tengo que seguir haciendo cosas, y entonces tomo el celular y consulto Instagram, Facebook, hablo con alguien, no puedo estar en silencio, ¿verdad? Porque nos surge esta emoción que por unos minutos es poco plácida, pero que nosotros tenemos que poder extenderla para ver los beneficios que nos procura. Hay dos tipos de aburrimiento. El productivo frecuente, ese que yo en efecto les estoy hablando. ¿Por qué? Porque el productivo frecuente favorece el aprendizaje, la creatividad, la imaginación, productividad, atención, flexibiliza las relaciones sociales, porque una vez que estamos un poco aburridos pensando en nuestros proyectos, sin la interferencia tecnológica, resulta que salimos al mundo y a nuestros amigos mucho mejor equipados, de mejor humor. Pero tenemos un aburrimiento crónico o síndrome de bore-out o hastío. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque el bore-out no es el burnout. En el burnout, que es el síndrome de estar quemado, el individuo está completamente colapsado, exhausto. En el bore-out, el individuo está desmotivado, es decir, no quiere hacer nada. Y desde el punto de vista subclínico, vemos que lleva a fumar, beber demasiado, consumir drogas, comer en demasía. Toda la industria de los dulces y las chucherías que comemos se desarrolla en base a este aburrimiento crónico que mucha gente padece. También se llama hastío, ¿verdad? Desde ya que nos lleva a una baja autorrealización, porque estamos tirados sin hacer demasiado, sin pensar en nosotros, sin estar conectado con el mundo, y puede reducir la expectativa de vida. Y nos lleva obviamente, desde el punto de vista clínico, ya pasible de tratamiento, a la depresión mayor, trastornos de ansiedad, de ira, impulsividad, neurosis espiritual o noógena, que quiere decir esa neurosis que nos viene cuando no encontramos sentido a nuestra vida o le perdemos el sentido a nuestra vida. ¿Cuál es mi propósito? No tengo ninguno. Entonces entro en neurosis espiritual o noógena. Angustia existencial consecuente. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Verdad? ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Qué es lo que vengo a hacer? Generalmente esto sucede después de un trauma. Por eso también nos lleva al estrés postraumático. En ese estrés postraumático, después de un trauma como haber perdido un ser querido, haber perdido una posición socioeconómica, la ciudad, el país, los inmigrantes, ¿verdad? Tenemos esta angustia existencial. Pero que lógicamente, debido a la cronicidad, ¿verdad? Necesita ser tratada clínicamente. Dos personalidades son pasibles de experimentar este síndrome crónico. Está
Los que buscan constantemente nuevas experiencias por falta de dopamina, el trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, les falta el neurotransmisor dopamina y entonces nunca sienten, siempre se sienten aburridos y buscan más, y buscan más, y buscan más de una manera patológica, porque para ellos el mundo es siempre poco estimulante. Y tenemos aquí los daredevils, tenemos los que se tiran de las montañas, los que se tiran de los aeroplanos, de los edificios, inclusive más altos en New York o en Dubái, porque quieren sentir y liberarse de ese aburrimiento, pero de una manera inconducente, de una manera patológica. Y luego tenemos los que se retraen, son crónicamente introspectivos, como por ejemplo el trastorno esquizotípico de la personalidad, en donde el mundo es siempre un lugar terrible para ellos. Así que se dice que Batman, por ejemplo, era un personaje esquizotípico, porque siempre se escondía en su cueva, porque no quería tener relación con los demás, personaje desconfiado, ¿verdad? Les voy a dejar en la caja de descripción del video 2 videos del canal de YouTube, obviamente, para que ustedes puedan ampliar este tema. Uno es trastorno límite de la personalidad y el otro es esquizofrenia, trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico diferencias. Vale decir que ahí van a poder ver ambos cuadros que están aquí mencionados. ¿Cuál es la neurociencia del aburrimiento? Y esto es muy importante. Tenemos 2 circuitos en nuestro cerebro, ejecutivo y red neuronal por defecto. El ejecutivo es el que estoy usando yo ahora, nos focalizamos en algo, estoy haciendo este PowerPoint. Ahora, el por defecto se activa cuando nos aburrimos. Es lo que nos lleva justamente a poder hacer un proceso de limpieza. Y vamos a ver en qué sentido. Acá estamos ahí desconectados, ese es el aburrimiento. Pero claro, en nuestra sociedad lo que nos gusta es estar como en la rueda del hámster, siempre corriendo. Y tenemos al cerebro, lo llevamos al gimnasio 24/7 al cerebro. Y está bien ir al gimnasio todos los días, 1 hora, 2, ¿no? Pero no 24/7. Así vienen todos los colapsos que ocurren en los jóvenes, que ocurren en los adultos, porque el aburrimiento vale tanto para los adultos como para los jóvenes. Tenemos 2 mecanismos de desintoxicación de nuestro cerebro. El sueño, que lo que hace justamente es limpiar, seleccionar memorias, aquellas que van a quedar, aquellas que se van a olvidar, y desintoxicarnos de todo lo del día. Y luego tenemos el aburrimiento, que es justamente el mecanismo para relajarse y desestresarse. Es decir, que en el mecanismo del sueño no nos relajamos, el cerebro no se relaja y no se desestresa. ¿Por qué? Porque sigue trabajando, sigue trabajando. La manera con el aburrimiento, que ocurre por supuesto de manera diurna, es que nos permite la relajación y nos permite el estrés, el desestresamiento. Ahora abrimos la caja de Pandora del aburrimiento en la sociedad. Y nos metemos un poquito más profundamente en este tema. Fíjense lo que decía Sigmund Freud. La civilización es la distancia entre un deseo y su satisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo deseo algo, no salgo a robar para obtenerlo, sino que tengo un periodo de espera en el que me preparo, estudio, trabajo. Quiero un auto sport. Bueno, voy a estudiar, voy a trabajar y sé que más o menos voy a ahorrar un dinero, en 1 año o 2 me lo puedo comprar o en 5 años. Es decir, que ahí está la civilización. Cuando yo tengo un deseo y voy y robo un auto sport para tenerlo, entonces estoy en la barbarie. Es muy importante enseñarle a los hijos a demorar eso que desean obtener. Fíjense que los 2 principios de la psiquis, ¿cuáles son? Vemos un arco iris hermoso a la derecha y algo tormentoso allí en la izquierda. El primer principio es cuando el nene nace, el bebecito. Es el principio de placer.
Y esto es un principio que nos lleva a la gratificación inmediata. Obviamente que nace el niño y si hay que cambiarle el pañal, si hay que darle de comer, estoy allí con ese niño presente. ¿Por qué? Porque está regido por el principio de placer. Es pura principio biológico. Es carne nada más que necesita esa atención. Se denomina proceso primario. ¿Por qué? Porque es primario, porque tiene que ver con los instintos, con lo que traemos cuando nacemos, ¿verdad? Pero claro, los tenemos que educar lentamente a partir de cierto tiempo en la infancia para que sean útiles en la sociedad y además para ponerlos en el principio de realidad, el segundo gran principio de la psiquis o mente humana, que es la gratificación diferida. Por eso hoy en día tenemos y esto es el proceso secundario desde ya, porque ya hay lenguaje, porque ya el niño comienza a entender de qué se trata vivir en una sociedad. Y hoy en día tenemos una gran paradoja. Por un lado, los padres dejan de atender la gratificación inmediata del principio de placer, que se consuele solo, déjalo que llore 8 o 9 horas, total se va a consolar solo. Y es así que el niño se calma, pero no es que se consuela, es que se murió de cansancio y se duerme. Pero se duerme con cierto trauma, con cierta sensación que no es la que tiene que tener un niño que nace. Entonces, por un lado lo queremos hacer grande, ¿no? Y por otro lado, cuando empieza a tener 2 años, 3 años, le empezamos a dar una gratificación inmediata. Los celulares, las pantallas, le compramos los juguetes más sofisticados, los juguetes mejores para que tenga. Entonces estamos creando pequeños Frankenstein, ¿verdad? En donde por un lado no reciben esa atención necesaria, y sabemos desde la neurociencia que los niños que no reciben esa atención temprana de los padres, los dejan llorar, los dejan con el pañal mucho tiempo. Son cosas que quedan de alguna manera imprimidas en ese pequeño aparato psíquico que están haciendo y que van a determinar niños más irritables, niños más nerviosos, más agresivos. Entonces, es importante aprender estos 2 principios como papás para entender cómo se maneja el desarrollo psíquico de nuestros niños. Ahora, ¿qué pasa? El principio de placer siempre va a pulsar por entrar a la conciencia y va a chocar con el principio de realidad, por supuesto. Lo va a hacer, pero en menor cuantía, si es que los límites, las fronteras, el no ha sido puesto con energía, con mucho amor, pero energía. Porque entonces no va a poder pasar la barrera, va a entender la gratificación diferida. Y entonces va a ser una persona mucho más adaptada a la sociedad. De lo contrario, estamos viendo lo que sucede hoy en día. Los jóvenes no tienen gratificación diferida. Hacen lo que quieren, insultan, si tienen que robar, roban, si tienen que defraudar, defraudan. Ustedes me dirán, no, mi hijo no. Sí, yo también digo, mis hijos no, bueno, ya son grandes, pero igual son las excepciones. Esto es lo que estamos viendo con este gran nivel de agresividad que existe en esta sociedad. Lo vemos en las universidades ahora con todo lo que está sucediendo. El aburrimiento en el pasado, ¿cuál era? Y las cosas que debemos reinstaurar para nuestros hijos hoy en día. ¿Ustedes se acuerdan de la escoba? Bueno, son jóvenes. Yo vengo de la época del caballito de madera, que era un palo de escoba. Entonces los varones se montaban y el palo de escoba, ahora no, ahora tienen que ser electrónicos, miles de dólares, tienen que ser automáticos con control remoto. Eso era el momento de aburrimiento en mi época por lo menos. Otro de los momentos de aburrimiento productivo era mirar las estrellas. Nos tirábamos en el césped en la casa de la abuela, a ver, y contábamos. ¿Y cuáles eran las que más se agrupaban? ¿Cuántas estaban más separadas y cuáles más cerca? Buscábamos hormiguitas en el jardín, lagartijas, ese tipo de diversiones que yo, por ejemplo, con mi nieta, que ahora tiene 15 años, cuando era chiquita,
Pues nosotros buscábamos las lagartijas en el jardín y con una lupa, y era toda una gran diversión. Y a Petra, que se llama Petra, le encantaba. Otra de las cosas, y esta es mi favorita, mirar la ventana, mirar el paisaje. Yo cuando era chica salía al balcón, en el balcón, y si estaba en la casa de campo, salía a la ventana de la casa de campo, en el balcón. Yo recuerdo que con una amiga nos distraíamos contando las mujeres con ropa oscura y las mujeres con ropa clara, y eso era un momento de relajación. Y cuántas cosas aparecen allí, cuántos sueños, cuántas cosas que queremos hacer, proyectos. Pintar, a veces los chicos pintan las paredes. Bueno, no, vamos a comprarle un canvas desde que son chicos y que pinten todo lo que quieren. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que empiezan a liberar todo. Es un arte y es simbólico, al igual que el lenguaje. Tiene algo que decir eso. Y entonces los chicos van a ser mucho más felices. También ir a pescar con papá, qué lindo pescar, ¿verdad? Porque no hacemos nada y tenemos la posibilidad, mientras espera que el pececillo se coma el bait, de pensar en nosotros, en el proyecto, lo que quiero hacer. Es muy importante. Pero claro, llegó la televisión en blanco y negro. Y entonces la familia nos reunimos en torno a la pantalla del televisor. Y después llegaron las pantallas, ¿no? El reino de la tecnología y, por supuesto, ¿el reino de qué? De las redes sociales. Y todo esto atenta, esto último, contra los tres principios que siguen siendo el origen de las ideas creativas: soledad, incertidumbre y aburrimiento. Está bien que el cerebro busca la certidumbre, pero ese momento de incertidumbre en que, ¿qué hago? No sé qué hacer y estoy solo, es incierto, no sé qué hacer. Y el aburrimiento a mí me permite entrar a de nuevo manantial de nuestras posibilidades, de lo que queremos hacer, de quiénes somos. Es como que liberamos una paloma blanca, la sacamos afuera. Es una experiencia realmente maravillosa. Fíjese, dejemos que los niños se aburran, nos dice Teresa Belton de la Universidad East Anglia de Norwich. Y nos dice, el aburrimiento debe ser reconocido como una emoción legítima con un papel central en el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad, ¿verdad? Esto lo publicó la doctora Teresa Belton, que tiene un doctorado en psicología, de Cambridge Journal of Education. Y además dice, sobre todo, que se aburran durante los primeros años de la vida. Es imprescindible permanecer ociosos durante un tiempo. El ocio viene de la raíz latina que significa reposo. Y entonces, reposar haciendo ese tipo de cosas. El ocio, el aburrimiento, nos permite además aprender a valernos por nosotros mismos. Esto es muy importante porque entonces no hay nada más inspirador que una página en blanco y tu soledad. Y empezar a escribir y a volcar aquellas cosas que yo quiero hacer, aquellas cosas que estoy pensando. Yo lo hago y realmente son momentos maravillosos. Salir al balcón de mi departamento, mirar el mar, mirar el verde que tengo allí, respirar profundamente, la mente en blanco. Y de golpe aparece una idea. O algo que es nuestro, porque está allí oculto y que nosotros lo presionamos para que no salga con tanta redes social y con tanta información, porque vivimos una época de exceso de información. Fíjese lo que dice Sharon Hesma de la Universidad de Illinois. Es beneficioso alejarse de las redes sociales y otros factores estresantes, el tiempo suficiente para sentirnos aburridos. El aburrimiento puede mejorar nuestra salud mental. En esta era de la información, nuestros cerebros están sobrecargados de datos y distracciones. La abundancia de información se traduce en escasez de atención. Después nos quejamos y decimos qué cantidad de niños con el síndrome
de falta de atención con hiperactividad, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor es sencillamente que hemos inundado, hemos permitido que sus cerebros se contaminen de tanta información. Heshmat y los autores que les he mencionado son los que comenzaron a hablar sobre el aburrimiento en términos académicos. El primer libro fue allá en 1939, es decir, que es reciente todo esto del aburrimiento y lo tenemos que tener en cuenta por la salud mental nuestra y de nuestros hijos. León Tolstoy dice, el aburrimiento es un deseo de tener deseos. Dejemos el tiempo necesario de aburrimiento para que nuestros hijos tengan deseos. No necesidades, porque se supone que las necesidades ya están cubiertas, pero en el ser humano se complica porque aparece el deseo. Y entonces está bien que deseemos cosas, pero no lo podemos hacer en este momento porque le damos todo. Todo lo que quiere está al alcance de ellos, no tienen límites. Y entonces, lejos de ayudarlos y de ser buenos padres, estamos matando justamente su futuro y su capacidad de creatividad y su imaginación. Entonces, de ahora en más, apliquemos el aburrimiento en nuestro hogar, con los hijos, con nosotros, y veamos los frutos que eso genera. Los espero en la próxima oportunidad y como siempre les digo, quiéranse, cuídense y quieran y cuiden a aquellos que aman. Hasta entonces.